Está con nosotros José Julio Neira, secretario de Integridad Pública o Anticorrupción. Bienvenido, secretario, un gusto tenerlo aquí. ¿Qué irregularidades se han detectado en la Fatoría, la empresa que provee alimentos a varias cárceles del país? Buenos días, Juan Javier. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir a hablar sobre esta denuncia que se presentó en Fiscalía General del Estado. La compañía denunciada que mencionaste, como se lo describió en la denuncia, recibimos del Centro de Inteligencia Estratégica varias alertas donde existe la presunción de una conexión con el crimen organizado. ¿Qué quiere decir este tipo? La información recibida está categorizada de forma secreta, por eso se la presentó en la Fiscalía, y estoy el día de hoy con ustedes para explicarles el tecnicismo del por qué se tomó esta acción, cuál fue el problema. Aquí no hay una violación de derechos humanos, aquí no hay, hacia la compañía, aquí no hay nada personal, todo es el tecnicismo. Y por eso también quiero tomar esta oportunidad, así como yo vengo para explicarles cuál fue el problema y las razones por las cuales se suspendió este proveedor del Estado, que es la compañía denunciada, que también venga el gerente general Villagrán a explicarles a ustedes y a los ecuatorianos, porque al final del día él recibió el dinero de los ecuatorianos por más de 10 años y le debe una explicación a los ecuatorianos. ¿Hace cuántos años que no le pagan? No, en realidad la deuda que está por el momento son 30 millones. Eso son algunos meses. Claro, pero eso también tienen que explicar cómo han podido sobrevivir ellos, de dónde ellos se fondean para poder sobrevivir con una deuda de 30 millones de un proveedor del Estado. Eso también es muy cuestionable. Secretario, bienvenido a Punto de Orden. Sí, un gusto gracias. Saludarlo y conversar de muchos temas. Sí, concretamente, ¿qué es lo que se ha pedido que se investigue a Fiscalía? Porque independientemente de que haya un valor pendiente de pago, pues claro, ya se entenderá la empresa con la autoridad competente para que ese pago se dé, pero ¿qué es lo que se pide investigar? Claro, exactamente es la presunción con la conexión con el crimen organizado. Eso es lo que tiene que aclarar la Fiscalía. Claro, pero el General tema es que esta estela de que es un asunto reservado no da claridad a nadie. Entonces, para los medios o para un ciudadano vinculado a la noticia, no se comprende cuál ha sido la falla de la Fatoría. Es que más que todo la claridad es a los proveedores del Estado se les paga con los recursos de los ecuatorianos. Y nuestra labor en el gobierno del presidente Noboa es de atacar con contundencia este tipo de alertas que recibimos. Existieron en el pasado estas alertas, totalmente, pero gobiernos pasados o por corrupción o por ineptitud decidieron no tomar acción. ¿Y cuáles son esas alertas para concretarlas, para que la gente se entere? Es la conexión al crimen organizado. Pero ¿cómo se evidenció esa conexión? O sea, ¿qué hubo para que se descubra esa conexión? Claro, es un estudio de inteligencia de quiénes son los proveedores de la compañía denunciada, cuáles son las conexiones financieras, son transacciones, son transferencias, quién influye en la toma de decisiones y quién aporta a la organización de toda esa compañía con ese proveedor. Ya, la empresa dice que provee alimentación a 25 de las 53 cárceles del país. ¿Cómo está en este momento la relación contractual con el resto de compañías que brindan ese mismo servicio? La única que se ha suspendido es este específico por la presunción al crimen organizado. Ahora, existe alimentación en las cárceles, ese es un riesgo que se tomó, pero teníamos que tomarlo porque no podíamos seguir con la relación con la compañía denunciada, porque íbamos a ser parte de este círculo vicioso que ha pasado por los últimos 10 años. Hay que tener algo en cuenta. Ellos estaban abusando de un mecanismo que se diseñó en la normativa de proveedores del Estado, que es el convenio de pago. Esa es la forma con la que ellos han expandido hasta el 80% de lo que mencionaste, de las cárceles, todos estos contratos, pero lo hicieron abusando el convenio de pago que fue diseñado en la normativa para hacer uso exclusivo una vez. Y ellos lo han venido haciendo por más de 8 años. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber que es la verdad. Aquí estamos afrontando este problema con transparencia, todos los hechos, que es lo que me venía pidiendo Marisol. ¿Qué fue lo que encontraste?
o sea, hay alertas. La presunción con la conexión del crimen organizado está en todos los reportes de inteligencia. ¿Y cómo se puede dar el abuso del convenio de pago? Porque hay motivaciones externas y eso es lo que Fiscalía tiene que investigar exactamente cuáles fueron las conexiones con gobiernos anteriores. Como lo mencioné, ¿fue por corrupción o fue por ineptitud? Porque al momento que yo, como secretario de Anticorrupción, ahora de Integridad Pública, cuando tomé posesión y recibí todas estas alertas, yo no me podía quedar callado, yo no podía caer en este ciclo vicioso que ha pasado por los últimos 10 años. Secretario, ¿y esta situación se extiende también a los contratos que tiene la factoría con el Ministerio de Educación para la alimentación escolar Costa? Esta denuncia abarca al proveedor que sí, él en escuelas y en cárceles. Pero lo más importante de ese tema es que ya la ministra de Educación ha sido muy transparente en cómo ella está manejando y cómo está trabajando con la CERCOP en la alimentación escolar a nivel costa y la alimentación de calidad, que eso es muy importante mencionarlo, está garantizada hasta el mes de junio, hasta finales de junio, y se está trabajando arduamente, inclusive ayer, con una organización internacional para que nos ayude a seguir garantizando la alimentación escolar a partir del mes de junio. Tengo una pregunta, una inquietud de la periodista de Diario Expreso, Emilia Sánchez. Ella dice, de acuerdo al señor Villagrán, la licitación no se subió, no han firmado contrato, es porque no llaman a concurso. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué se ha hecho en el CERCOP para que muestre los contratos? Bueno, muchas gracias. Es muy importante, porque el señor Villagrán tiene que venir a sentarse con ustedes. Que vengamos los dos juntos para explicarle a los ecuatorianos con la documentación, con los contratos, con los convenios de pago. Aquí el pueblo ecuatoriano se merece una explicación transparente y con la verdad de cómo ellos han abusado ese mecanismo que fue diseñado exclusivo para uso una vez y ellos lo vienen abusando por más de 9 años. Ahora, mientras esta investigación se da, se cumple el debido proceso, se asignan los recursos que habrá que asignársele, ¿qué va a pasar con la alimentación de esas 25 cárceles que atendía o está pendiente de definirse el tema de la fatería? ¿Cómo van a comer los PPL? Porque hay medios que han recogido que, claro, es un titular escabroso, pero vale la pena mencionarlo, es el tema de los posibles motines por el tema de la alimentación y la disminución en los alimentos. Cuéntenos un poquito de eso, por favor. Y no se sorprenda si esas acciones siguen. ¿Por qué? Porque sabemos que la maquinaria que está atrás de la compañía denunciada es muy poderosa. Ellos vienen trabajando en el mercado, en la industria de alimentación por muchos años. Ellos han recibido millones y millones de dólares del Estado, del dinero de los ecuatorianos. Entonces, no se sorprenda si acciones como esa siguen, porque además tiene un equipo de comunicación que le está manejando esta crisis, que inclusive es la novia de un reconocido periodista matutino, que le está manejando y le está entregando este mensaje que hace asustar y que está conectado a lo que es la alimentación. Pero lo que les puedo decir el día de hoy es que la alimentación está garantizada en las escuelas, la ministra ha sido totalmente transparente y en lo de las cárceles estamos trabajando con los gobernadores de cada provincia para garantizar la alimentación también de los PPL. Secretario, una última inquietud de mi parte, pero primero quiero como dejar en claro el meollo del asunto bajo su versión, que el problema básicamente es vínculo financiero. Porque al comienzo, cuando recién salió la noticia, se especulaba que era que de repente estaban contribuyendo para que entre armas o entren drogas en los sacos de arroz o en la comida, etcétera. Pero por lo que usted nos está escuchando, el vínculo, según ustedes, el vínculo es financiero. O sea que quienes financian a esta empresa pues tienen relación con los grupos delincuenciales. ¿Eso es lo que ha dicho usted? Claro, eso es lo que se documentó en la denuncia. Mi experiencia es de crímenes financieros por 14 años en Estados Unidos y a eso es lo que yo me concentro y eso es lo que se documentó Entonces, ¿cómo debería efectuarse de aquí en adelante los procesos de contratación para futuras empresas con el Estado y que afecta este tipo de contratos que se mantienen por años al país? Totalmente. El primer punto se hizo la revisión de qué otros proveedores del Estado han abusado el proceso del convenio de pago.
En las próximas 2 semanas, la directora del CERCOP y yo estamos firmando una estrategia de integridad nacional de proveedores del Estado, donde se va a hacer una debida diligencia más profunda a todos los proveedores del Estado. Esto va de la mano con el compromiso del presidente Noboa, que la integridad es una política nacional. Por eso se transformó mi secretaría para mostrar lo diferente que somos, porque somos un gobierno de acción. Nosotros ya en gobiernos anteriores esta secretaría compitió contra la fiscal, hubo muchos roces contra la fiscal general, se salió de sus atribuciones. Mi atribución es la prevención de integridad pública y lo que estamos haciendo es implementando metodologías de identificación de riesgos de corrupción a nivel del Ejecutivo. Esa es mi responsabilidad y eso es lo que estamos haciendo. ¿Algo más que quiera agregar a la entrevista, señor secretario? Sí, algo más que me gustaría añadir es, se presentó la acción de protección por la compañía denunciada el día viernes a las 9:50 de la mañana. Vea usted la agilidad y la eficiencia del sistema judicial que 10 minutos antes de que se cierre el día laboral el día viernes, ya dieron la orden de deprecatorio y ya se llamó audiencia el día miércoles mañana. O sea, esto demuestra claramente la eficiencia, la motivación que hay detrás de este proveedor del Estado, que hasta los sistemas judiciales están súper rápidos. Ya muchos emprendedores o muchas personas que han puesto su acción de protección han de querer tener la misma agilidad que está recibiendo la compañía denunciada actualmente. ¿Hay otras empresas que quieren dar alimentación a los PPL? Sí, hay muchísimos emprendedores. Ese país está lleno de gente capaz y que está dirigiendo compañías que están dispuestas a proveer esa alimentación. No ha existido la competitividad, por eso mismo, porque habían motivaciones externas que ponían trabas a los que querían participar en este proceso, porque usaban el mecanismo de convenio de pago que ya lo explicamos. Entonces, esta es la oportunidad también para que la industria de alimentos entre a participar en este tipo de contratos y exista más competitividad en el mercado. Secretario, pero atender 25 cárceles demanda una infraestructura y una capacidad instalada importante. Para eso se necesita un músculo financiero no menor. O sea, un emprendedor no puede atender 25 cárceles. Claro. Se plantea desde la autoridad competente la división de la contratación de la alimentación de esas 25 cárceles o se pretende dar a otro proveedor un paquete de 25 cárceles? A ver, lo que pasó con la compañía denunciada no puede volver a pasar. No podemos crear un monopolio de alimentación en las cárceles y en nuestras escuelas. Okay. La directriz es que el proceso tiene que ser competitivo con alimentación de calidad. Me queda más o menos claro que habrá que dividir el paquete. Totalmente. Muchísimas gracias a José Julio Neira, secretario de Integridad Pública o Anticorrupción.